Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la más cordial bienvenida y le invita a ponerse en pie para cantar juntos la doxología. El pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en un salmo muy conocido, que ustedes se lo saben de memoria, el 51. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este precioso salmo. Y voy a empezar leyendo el versículo 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Juntos el 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos reunidos como su iglesia. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por los presidentes y por toda persona en autoridad de los diferentes países de este planeta Tierra que usted lo creó. Oramos, Señor, para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra. Y ahora sí, mediante este conocimiento puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Señor, oramos por Israel, Jordania, Rusia, Ucrania, países que están en conflictos bélicos. Señor, conocemos y sabemos que usted tiene el control de todas estas situaciones. Oramos también de la misma manera como dice su palabra, por los enfermos, por los que están atribulados en sus cuerpos. Oramos por la hermana Gina Velarde, la hermana Catalina Velarde, el hermano Rafael Rendón, usted conoce su situación, el hermano Roberto Vivar. Oramos también por todas aquellas personas que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Y oramos también por aquellos que están en franca mejoría, como nuestra hermana Anita Quimí, Rosita Quimí. Oramos de la misma manera que le den la fortaleza a la hermana Rosa Burgos, que está cuidando a su esposo.
Y oramos, Padre, para que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que cada uno de sus cuerpos necesita. Y Señor, continuamos orando para que usted continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. De esa manera podemos alabar juntos con el himno número 14, que lleva como título Nuestra esperanza y protección. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar. Así lo eres y serás, tan solo tu Señor. Aún abrirás la creación, formado con bondad. Mas desde la eternidad, delante de tus ojos son milagros al pasar. Tan solo un día que fugaz bendece con el sol. El tiempo corre arrollado como impetuoso mar. Y así cual sueño ves pasar cada generación. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar. En la tormenta o en la paz, sé siempre tu Señor. Al ponernos todos juntos de pie, podemos seguir alabando a nuestro buen Dios en esta mañana. Y Dios el Hijo es digno de toda nuestra adoración que sale de nuestros labios. Por eso juntos cantemos el himno número 24 que lleva como título EBS. Espíritu
Con la siguiente alabanza que lleva como título Jesús. Responderá.
Y ahora, permitamos que el Santo Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Escuchamos con mucha atención y con reverencia. Hay una verdad que cada vez toma una mayor fuerza, y es el hecho de que los creyentes en el Dios vivo y verdadero se conforman con vidas espirituales indiferentes, descuidadas. En este sentido, los creyentes experimentan carnalidad. El creyente es parecido a cualquier impío. Esto origina que todo lo que tocan y hagan quedará manchado. Y por supuesto esto desagrada a nuestro Dios. Es verdad que hay algunos creyentes que su trabajo y servicio puede parecer muy impresionante a los ojos humanos, pero nunca serían reconocidos por Dios, ni tendrían una trascendencia en ese glorioso futuro hacia el cual nos dirigimos todos los que hemos confiado nuestra vida a Dios. Dios quiere la santidad de su pueblo en su diario vivir y andar. Dios quiere la santidad de su iglesia, de su casa. Dios quiere que vivamos en santidad. Este es un mensaje central a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de toda la Biblia. Será nuestro tema durante este nuevo año eclesial como Templo Alianza Redimidos. Como lo hemos venido socializando desde el mes pasado, desde enero, el tema de vivamos en santidad. Y les invito a ver cómo lo expresa el apóstol Pedro, y quiero que abran sus Biblias en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Voy a leer solo 2 versículos, el 15 y el 16, en los cuales basamos el objetivo que tiene la iglesia para este nuevo año eclesial 2023-2024. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y la última parte de este versículo 16 hay un imperativo, dice sed. Ese sed es un imperativo, y los imperativos son órdenes, y las órdenes no se discuten, se obedecen. Y entonces nos dice que cada uno de nosotros, como hijos suyos, tenemos que vivir en santidad. Es una orden. Esta verdad es muy sencilla e intensamente lógica. Si vamos a tener una relación con Dios y vamos a servir en el progreso de su evangelización, de los intereses de Dios aquí en este mundo, tendremos que ser como Él es, y como Él es santo. Santo. Es decir, tendremos que ser santos porque Él es santo. Porque como también dijo el profeta Amós, no lo busquen, solo lo voy a leer rápidamente, está en el libro de Amós, en el capítulo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es Amós 3:3. Dios y el hombre no pueden estar juntos a menos que estén de acuerdo. Si no buscamos la gloria de Dios, no podemos andar con Él. No puede un hijo de Dios caminar con Dios
sino anhela ser como su maestro. Y nuestro maestro es santo, entonces, ¿qué es la santidad? Tal vez se estará haciendo esa pregunta usted. ¿Qué es entonces la santidad? El concepto de la santidad puede resultar un tanto antiguo a la generación actual. Sí, en algunas personas la sola mención de la palabra santidad evoca imágenes como por ejemplo templos fríos y oscuros, de faldas largas y de medias negras, caras largas, cánticos religiosos interminables. Otras personas asocian el concepto con la actitud chocante de que expresan la idea de que yo soy más santo que tú, yo soy más santa que tú. Y así se ha tergiversado el significado de la santidad. Hermanos, debo aclarar que cuando la Biblia habla de santidad, no tiene nada que ver, y escuchen bien, no tiene nada que ver con religiosidad y legalismo. No tiene nada que ver con esto la santidad. Religiosidad y legalismo, que ha desfigurado las gloriosas verdades de la Biblia. El legalismo y la religiosidad ha desfigurado lo que es el verdadero evangelio. A la luz del Nuevo Testamento podemos decir que la santidad es la belleza del carácter y las virtudes de Cristo mismo. Eso refleja la palabra de Dios respecto a la santidad, la belleza y el carácter de Cristo. Hermanos, la orden que nos manda Dios ahí en los versículos que acabamos de leer de 1 de Pedro 1, 15 y 16, y en toda la Biblia nos permite darnos cuenta entonces la importancia que tiene para Dios la pureza y santidad de su pueblo. Es por eso que nuestro Dios no oculta nada de los grandes errores de hombres fieles que temían a Dios y que están aquí en su palabra. Dios no oculta los errores. Tengo que aclarar, hermanos, que vivir en santidad no es una opción solo para algunos creyentes que quieren avanzar un poco más en la vida cristiana. No es una opción, sino que es el requisito para todos aquellos que hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo y del arrepentimiento en nuestras vidas. Y entonces la pregunta que debemos responder es: ¿qué implica la santidad en nuestras vidas? ¿Qué implica la santidad en nuestras vidas? Los invito, hermanos, a que juntos lo veamos a través de un personaje especial que está aquí en la Biblia. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y les invito a que mantengan abiertas sus Biblias en el Salmo 51, porque vamos a hacer un análisis de este salmo. Y mantenga su Biblia abierta ahí. Y en primer lugar, la santidad implica reconocer nuestra necesidad de perdón. La santidad necesita reconocer nuestra necesidad de perdón. Y voy a leer el versículo 1 y 2. Cuando yo les diga la lectura bíblica, solo les voy a dar el versículo, porque ya sabemos que la base es Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, que es el tema de este mensaje en esta mañana. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren, hermanos, lo primero que David escribe es una oración de súplica a Dios. El rey sabía que debía acudir a Dios y a nadie más en busca de perdón. Nadie nos puede dar perdón de nuestros pecados, solo Dios. Solo Dios. Ciertamente podemos recibir perdón de nuestros hermanos, de nuestros familiares, si hemos cometido alguna falta contra ellos, y eso lo debemos de hacer. Pero las faltas que cometemos contra Dios son todas aquellas que no están de acuerdo a su palabra, no están de acuerdo a su voluntad. Y esos son faltas contra Dios. David reconoce que Dios es misericordioso y él acude con un corazón arrepentido y humillado. David reconoce que las misericordias de Dios se multiplican cada día y que sus piedades son muchas. Por eso es que acude al Señor con un corazón arrepentido. Dios nos da, hermanos, la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. David reconoce que necesita el perdón porque ha hecho lo malo delante de Dios y reconoce que solo Dios puede darle el perdón que él necesita. Y en el versículo 2, con el corazón arrepentido le pide a Dios que lo lave de su maldad y que lo limpie de su pecado. Por medio de Jesucristo y de su sangre preciosa, Dios nos limpia de todos nuestros pecados. La Biblia dice que sin arrepentimiento de sangre no hay redención. Jesús derramó toda su sangre para que por medio de ella podamos tener ese perdón que necesitamos para acercarnos a Dios. Dios tiene el poder para borrar esas maldades que nos alejan de Él y debemos acudir a Él. Y en segundo lugar, santidad implica reconocer que somos pecadores. Versículos 3 y 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si no encubrimos nuestros pecados, Dios nos perdona. Si negamos que hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. David reconoce que ha pecado, no lo niega, sabe que Dios todo lo ve, todo lo ve. El Señor tiene todos nuestros actos registrados, Él todo lo ve, todo lo conoce. Por lo tanto, cada uno de nuestros actos son visibles para Dios. Él los conoce a la perfección, aun aquellas cosas que nosotros creemos que las hacemos en secreto, Él ya las conoce. Y en tercer lugar, la santidad implica reconocer que los pecados son personales. La santidad implica reconocer que los pecados son personales. Y el versículo 3. Voy a volver a leer el versículo 3. No se me distraiga, por favor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, está hablando en primera persona, está siempre delante de mí. La santidad, hermano, implica reconocer los pecados que son personales. David reconoce que el pecado está siempre delante de él, pero no es el pecado de nadie más,
sino el pecado propio. Cuando la palabra de Dios ha sido revelada en nuestra vida, sabemos que las cosas que hacemos agradan o no agradan a Dios, y eso lo sabemos. No es malo reconocer los pecados, no es una debilidad, sino muestra de un corazón arrepentido, de un corazón valiente que quiere una relación con Dios nuevamente. Para muchos, el reconocer los errores es muestra de debilidad, pero para Dios es muestra de un corazón valiente, arrepentido. David reconoce que hizo lo malo delante de Dios y reconoce también que el pecado está siempre delante de él, castigando su corazón. Y en cuarto lugar, santidad implica reconocer que el pecado lo contamina. Y voy a leer el versículo 4 y 5. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Santidad implica reconocer que el pecado nos contamina. Cuando hacemos todo aquello que el Señor condena en su palabra, estamos contra el pecado y a favor de Dios. El ofender a Dios es demasiado importante para nuestra eternidad, pues eso determinará dónde la pasaremos, si con el Señor y su santidad o lejos de Él en el infierno. Usted decide. Usted decide. Solo en los caminos. Y esos dos destinos eternos nosotros los decidimos. Si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y empezamos el camino de la santificación, estaremos con Dios en el cielo. O si negamos a Cristo, no abrimos la puerta de nuestro corazón, lo único que nos queda es el otro destino eterno, el infierno con Satanás. El pecado ha estado con los seres humanos desde muchísimos años. Ha venido a contaminar a la sociedad. Todo está contaminado con el pecado. Pareciera que no hay forma de escapar ante su contaminación. Cuando pecamos, estamos siendo contaminados y nuestro ser se vuelve esclavo del pecado. Y en quinto lugar, la santidad reconoce que Dios nos busca. Dios nos busca. Dios busca algo aún en medio de esta contaminación. Dios busca un pueblo con un corazón arrepentido. Dios busca una esperanza, busca un remanente en el corazón de cada hombre que aún no le ha aceptado, para dar la recompensa de vida a ese corazón arrepentido que es conforme a su corazón. Y en este quinto punto voy a tener 6 puntos rápidamente. Dios busca la verdad. Dios busca la verdad. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios busca la verdad. Dios ama la verdad. Dios mismo es verdad. De la misma manera en que Dios ama la verdad, también aborrece la mentira. Por algo Satanás es el padre de la mentira, de todo lo que va en contra de nuestro Señor. Por lo tanto, si alguien quiere estar cerca de Dios, debe estar primeramente en la verdad. Jesús nos dijo que no hay nada oculto que no haya de saberse. Dios ama entonces que andemos en la verdad.
Nos conviene estar en verdad, pues Dios lo conoce todo. No hay nada que el Señor no conozca. Por lo tanto, debemos confesar delante de Él en todas las cosas que hacemos y presentarnos ante su presencia con un corazón arrepentido. La palabra de Dios nos dice que tenemos un abogado ante el Padre. Si hemos pecado, debemos confesar con nuestra boca delante de Dios nuestras maldades y no encubrir el pecado. Número 2. La santidad reconoce que Dios quiere perdonarnos. Y voy a leer versículos 7 al 9. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Miren, hermanos, aquí David no negó su pecado, sino que lo reconoció delante del profeta Natán, que había hecho lo malo delante de Dios. ¿Se recuerdan? Dios buscó el arrepentimiento de David. Si no lo quisiera, no hubiera enviado a Natán con palabras para él. Y los versículos 7 al 9 que acabo de leer, vemos lo que Dios puede hacer con un corazón arrepentido. Pero además de lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, con toda la humanidad. Esto es, los que se presentan ante Él con un corazón arrepentido. Dios quiere, dice los versículos 7 al 10, en primer lugar, purificarnos, limpiarnos, lavarnos. Dios quiere darnos gozo, alegría. Dios busca restaurarnos. La santidad busca nuestra restauración con Dios. El Señor no nos deja en la suciedad del pecado cuando somos humildes y reconocemos que necesitamos el perdón de Dios por haber pecado contra Él. Cuando venimos humillados delante de Él y confesamos en verdad que necesitamos ese perdón para poder tener ese gozo y esa alegría, es entonces cuando Dios actúa en nosotros por tener un corazón humillado y arrepentido delante de Él. Dios nos restaura por el arrepentimiento en nuestro ser al hacerlo nosotros de corazón. Y número 3, la santidad reconoce la necesidad de un corazón limpio, y voy a leer la primera parte del versículo 10. Crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio. Dios crea un corazón limpio dentro de ti, es lo que dijo David, y es lo que debemos decir todos nosotros. Un corazón que ha sido perdonado y no es condenado por la gracia de Dios. Cuando estamos en pecado, tratando de ocultarnos delante de Dios como lo intentó hacer Adán, ¿se recuerdan? Nuestro corazón no puede ser restaurado. Pero David vino con un corazón arrepentido y humillado delante de Dios, reconociendo que había cometido pecado delante del Señor, y Dios lo restauró. Dios lo restauró. La santidad reconoce la necesidad de un espíritu recto, la segunda parte del versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios levanta nuestro espíritu y volvemos a tener comunión con Dios después de la restauración de nuestra vida delante de Dios. Solo a través de la verdad y de la gracia de Dios es que podemos nuevamente venir delante de Dios
con confianza y hablar con Él en oración. Cuando Dios nos restaura, se eliminan los obstáculos y podemos estar delante de Dios en armonía. Número 4. La santidad también se goza de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 11. No me eches de delante de ti, dice David a Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Un corazón arrepentido, además de restaurar nuestro espíritu para tener comunión con nuestro Señor, también recibimos la llenura del Espíritu Santo. Es por medio de su Espíritu que recibimos el poder de Dios para actuar de una manera que Dios se agrade. Es el Espíritu Santo quien nos guía hacia toda la verdad, hacia todo lo que viene de Dios. Y número 5, la santidad experimenta el gozo de la salvación. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. El Señor nos regala el gozo de la salvación, pues el Espíritu de Dios es quien le dice a nuestro espíritu que ya somos hijos de Dios. El gozo de la salvación no se compara al gozo que recibimos por una buena noticia o por algo que hemos alcanzado. El gozo de la salvación es la señal que Dios nos ha dejado para decirnos que somos sus hijos, que hemos sido perdonados por todos nuestros pecados. Y ese es el verdadero gozo. Es producto de haber recibido el perdón y la vida eterna que solo procede de Dios. Y número 6, la santidad anhela el servicio en su obra. La santidad anhela el servicio en su obra. Versículo 13. Entonces dice David, una vez que te he pedido perdón, he reconocido todos mis pecados, me has restaurado, ¿qué tengo que hacer? Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Un corazón restaurado, además del gozo de la salvación y de ser limpio, se pone al servicio de la obra del Señor. Un corazón restaurado es útil para el Señor en predicar su palabra, en ser ejemplo de ella, en vivir de acuerdo a todos los mandamientos de Dios. Y David dice en este salmo que al recibir el perdón de Dios, abrirá su boca y anunciará su misericordia para que las demás personas que escuchen vengan a los pies del Señor. Dios se goza cuando uno de sus hijos le adora y le glorifica por todo lo que Él es y hace en nuestras vidas. Porque la misericordia de Dios es para siempre y su amor nos lleva a toda justicia. Y en sexto lugar, el sexto punto, la santidad nos convierte en adoradores. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. La santidad nos convierte en adoradores. No existe un resultado diferente en las personas que recibimos el perdón de Dios, solamente glorificarlo y alabarlo. Recibir el perdón de Dios es el mayor regalo que alguien pueda recibir. Nuestro Dios Todopoderoso tiene misericordia de nuestros pecados que nos condenaban y nos regala el perdón para que podamos tener una eternidad a su lado.
no queda nada más que hacer para un corazón que ha recibido la salvación de su alma que convertirse en un adorador para Dios. No queda otra cosa que hacer más que ser siervos del Dios Altísimo. Un corazón perdonado se rinde completamente ante Dios y le adora en espíritu y en verdad. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quieren decir que no hemos sido perdonados. El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quieren decir que no hemos sido perdonados. Lo verdaderamente notable de la historia de David y sus pecados es su arrepentimiento, su humildad sincera, y recibe el perdón de Dios. Las lecciones de los pecados de David nos recuerdan que incluso las grandes figuras de la Biblia no están exentas de estos errores. Sin embargo, estas historias también enfatizan la importancia de reconocer nuestros errores, buscar el perdón y permitir que la gracia de Dios obre dentro de nosotros. Dios se goza de un corazón que anhela vivir en santidad, que es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce que necesita el perdón divino para ser limpio, para tener gozo. Es un corazón que llama la atención de Dios gratamente. Debemos reconocer que necesitamos el perdón de Dios y humillarnos delante de Él para recibir ese gozo que excede a todo conocimiento y recibir la restauración de nuestro ser para poder entregarnos completamente a Él. Hagamos una aplicación. Un sacerdote de un destacamento militar estaba hablando a un soldado en un hospital. Y él le decía: usted ha perdido un brazo por una gran causa. Le dijo el sacerdote para consolarlo. No, dijo el soldado con una gran sonrisa. No, se equivoca. No lo perdí, lo di. De la misma manera, Jesús no perdió su vida, la dio. Su propósito fue morir para que nosotros pudiéramos ser perdonados e ir con el cielo. Él dio su vida para perdonar mi pecado y perdonar sus pecados. No dependa de sus emociones, dependa de lo que Dios promete en su palabra. Hágase esta pregunta. Hágase esta pregunta y empiece a crecer espiritualmente, porque muchas veces por esto no crecemos espiritualmente y estamos detenidos. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿El poder de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo para perdonar mi pecado y tus pecados? ¿Qué es más grande? ¿El poder de nuestros pecados o el poder de la sangre de Cristo para perdonar
todos nuestros pecados. Le animo a que practique la respiración espiritual. La respiración es inhalar y exhalar. ¿Cómo es esto espiritualmente? Inhale el perdón de Dios y sus promesas. Y exhale confesando sus pecados. Créale a Dios. Confíe en sus promesas. Evitemos pecar deliberadamente y tengamos la certeza que Dios es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se efectúa en la práctica esta limpieza profunda y continua? Solo es posible por medio de una estrecha comunión con nuestro Señor, por medio de su palabra. Y en el Evangelio de Juan dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No hay otro camino. Esta limpieza diaria es imprescindible. Y en los capítulos 13 al 17 de Juan, capítulos, nos cuenta lo que dijo Jesús a sus discípulos la noche antes de su muerte. Y voy a empezar ya mismo a leer un versículo del capítulo 13 y un versículo del capítulo 17. Todas estas palabras, hermanos, las expresó una noche en la que, contando únicamente con la presencia de sus discípulos, les dio las últimas instrucciones a fin de presentarlos y prepararlos para su muerte y su resurrección, y les dio las últimas instrucciones de los sucesos que iban a ocurrir. Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría. Jesús sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría. Otro lo negaría y todos lo abandonarían por un tiempo. Aún así, Él les dijo: a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Imagínense que usted es Pedro. Imagínese que usted es Pedro. Y si usted es una mujer, que usted es Pedro. Está observando a Jesús lavar los pies de los demás discípulos. Porque esa fue la última lección que les dio a él antes de ir a la cruz. Y entonces Jesús va acercándose cada vez más a sus pies. A Pedro debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando 3 veces, sintiéndose lleno de culpa y vergüenza. De pronto también hemos tenido momentos iguales a los de Pedro, cuando sentimos culpa, cuando sentimos vergüenza por los pecados que hemos cometido repentinamente. Después de cada traición contra mi Señor Jesús, sentimos que Dios ya no nos puede perdonar. Y ahora voy a leer el versículo 17, Juan 21, 17. Y dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando va a buscar a Pedro, porque había vuelto a las redes, porque su maestro ya había sido crucificado, sepultado, y él pensó que ya todo se había terminado, y él, con un corazón entristecido y una gran carga en su conciencia, vuelve a las redes, y Dios, Jesús, en cuerpo glorificado, va a la playa y lo busca, prepara un pescado y no sé qué cosas más, y lo llama Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. En momentos así, Jesús nos pregunta: ¿me amas? Si venimos delante de Él con un corazón arrepentido y decimos: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les desafío, amada iglesia, a iniciar este nuevo año eclesial viviendo en santidad, siendo más como Cristo. Ahora, permítanme dirigirme a ustedes. Sí, a usted, hermano, hermana en Cristo, que tal vez usted ha pecado y necesita reconciliarse con Dios hoy. Y me dirijo también a los amigos, a los que aún no conocen de Cristo y los que nos están viendo por el internet. Sí, a usted. ¿Quiere reconciliarse con Dios? ¿Algún hermano que ha pecado y desea reconciliarse con Dios? ¿Desea rendir su corazón a Cristo? ¿Quiere hacerlo hoy en este momento? Le invito a que juntos vayamos al trono de la gracia en oración, pidiendo el perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, buscando la restauración y el perdón que solo Dios lo puede dar. Y ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, y los que nos están viendo por el internet, Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios, y yo estoy aquí para ayudarle. Si usted hace suya esta oración, usted se va a reconciliar con Dios. Y si usted nunca lo ha aceptado, usted lo aceptará y ganará la parte celestial. Incline su cabeza y cierre sus ojos en señal de reverencia a nuestro Dios. Y haga suya la oración que voy a componer desde aquí, y dígale al Señor así. Si quiere decirlo en alta voz, dígalo. Si quiere decirlo mentalmente, dígalo, pero dígale al Señor así: Padre, aquí estamos arrepentidos, humillados, pidiéndole que nos perdonen. No somos dignos, pero por su amor, por su misericordia, por medio del poder de su sangre, le pedimos perdón. Anhelamos ser limpios de todo pecado. Ayúdenos a vivir en santidad, así os de su mano, por medio del Espíritu Santo, su bendita palabra. Gracias, Señor, por su perdón. Lo rogamos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien en esta sala hoy se reconcilió con Dios o aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, levante la mano en alto, así como lo estoy haciendo yo. Si alguien en esta sala hoy se reconcilió con Dios, vea un brazo o aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, levante su brazo en alto como lo estoy haciendo yo. Si alguien hizo la oración y la hizo suya, veo un brazo en este lado de acá, nadie. Dios está tocando la puerta de su corazón, y esa puerta solo la puede abrir usted, porque esa cerradura está por dentro, no la puede abrir Dios. Es usted quien abre esa puerta. ¿Alguien abrió la puerta de su corazón? Y los que están viéndonos por el internet,
Si alguien aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal e hizo suya la oración, yo le indico que asista a una iglesia que le predique la palabra de Dios y continúe su desarrollo espiritual. Y que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos escuchar y anhelamos que cada uno de nosotros podamos obedecer su bendita palabra. Yo le invito, amados hermanos, a ponernos de pie para cantar un himno que lleva como título Estoy bien con mi Dios. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos como su iglesia. Señor, gracias por su misericordia, por su perdón. Y gracias, Padre, porque su palabra es nuestro mapa, nuestro guía a lo largo de este peregrinaje en que nos encontramos cada uno de nosotros. Señor, que nuestros corazones sean redarguidos por tu palabra. Y ahora, Señor, que van algunos a sus hogares, llévalos con su paz y con su cuidado. Y continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos en la última parte de este programa el día de hoy. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.